Ok, listo, perfecto. Como les mencionaba, vamos a ver el presente simple, el present simple tense, en forma afirmativa y negativa. Me devuelvo para que quede en la grabación y pues así las personas que de pronto no pudieron unirse tengan la información desde cero. For example, I read every day. Leila reads every day. Right? Ok. Aquí ustedes ven en la primera imagen, yo leo todos los días. Y en la segunda, Leila lee todos los días. Aquí, ¿qué cambió? Pues el sujeto de yo a Leila y el verbo de leo a lee. Igual que en el español, no utilizamos el mismo leo cuando hablamos de ella. ¿Listo? Ella leo no es la conjugación correcta. Igualmente en inglés, si yo digo Leila read, no es la conjugación correcta. Ahí falta una modificación. Entonces vamos a ver esta parte. En inglés es mucho más fácil que en el español. Ya vamos a ver por qué. Uses. Empecemos por los usos. ¿Para qué utilizo yo el presente simple? We use the present simple for permanent states, habits, and daily routines. Si ustedes ven aquí, resalto permanent states, lo utilizamos para estados permanentes, es decir, algo que no se modifica, no se cambia, es permanente. Habits, hábitos, muy parecido al español la palabra hábitos, costumbres, and daily routines, y rutinas diarias, es decir, lo que hacemos habitualmente o como rutina en nuestro diario vivir. For example, he lives in Madrid. It's a permanent state, es un estado permanente, él vive en Madrid, es decir, no se va a mudar, no se va a cambiar, él vive allí. She goes to the cinema on Sundays. Ella va al cine los domingos. Es un hábito, a habit. I work at 7 a.m. every day. That's a routine. Yo trabajo a las 7 de la mañana todos los días. Eso ya es una rutina. ¿Listo? Entonces aquí vemos estados permanentes, es decir, algo que no cambia, hábitos, lo que es un hábito para mí o una costumbre, y una rutina, lo que hace parte de nuestra rutina del diario vivir. Ok, vamos a ver si podemos identificar entre las siguientes informaciones o ejemplos qué es una rutina, qué puede ser un hábito o un estado permanente. I work in a bank. I brush my teeth in the morning. Pedro lives in Cali. Mary works from Monday to Friday. They go to the cinema once a month. Para la número 1, ¿ustedes qué creen que estoy dando allí? ¿Qué información? ¿Sobre una rutina, un hábito o un estado permanente? Una rutina porque es trabajo, profe. Es trabajo. I work in a bank. ¿Qué más me dice? O sea, ¿creen que es una rutina? ¿Un ¿Qué estado más permanente? Un estado permanente, ok. Porque trabajo, pero no digo qué días trabajo. Ok, vale. Listo. Es un estado permanente. Es decir, yo trabajo en un banco, no va a cambiar mañana, ni va a cambiar el próximo mes. Es un estado permanente, tal vez por un contrato o algo así. Listo, es un estado permanente. ¿Por qué no hace parte de una rutina? Por lo que mencionaban allí. No me está dando de pronto diariamente si yo trabajo desde las 7 o termino a las 5 o de lunes a sábado, o algo que haga parte de algo que yo repito como parte de mi rutina. Miremos la segunda. I brush my teeth in the morning. Esto es una rutina. That's correct. Una rutina. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo, es más, nos dice con qué frecuencia. Dice en la mañana. I brush my teeth. Yo me cepillo los dientes. Hace parte de nuestra rutina. Ok, la tercera, number 3. Pedro lives in Cali. Permanente, profe. Está viviendo en Cali. That's correct. Pedro vive en Cali. Es algo permanente. Él vive allí. Tal cual. Es decir, está estático viviendo allí. Él vive en Cali. Number 4. Mary works from Monday to Friday. Igualmente rutina, especifica días. Exacto. Nos está mostrando una frecuencia o algo rutinario de los lunes a los viernes.
Right. Number 5. They go to the cinema once a month. Ese once a month significa una vez al mes. ¿Eso qué sería, profe? No es permanencia ni tampoco es rutinario, Un hábito. creería yo. Exactamente, es un hábito, es algo que hago habitualmente o es una costumbre de ir una vez al mes al cine. ¿Listo? Es parte de los hábitos personales de alguien. Ok, bueno. Muy bien. Entonces ya sabemos para qué es lo principal que utilizamos el presente simple. Para cuando vamos a hablar de nuestras rutinas, de nuestros hábitos o costumbres o de un estado permanente que no va a cambiar. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora a analizar un poco la estructura, ya que vimos algunos ejemplos. Vamos a empezar con la afirmación, es decir, cuando decimos algo que sí sucede. Iniciamos con esta estructura. Ven que es muy sencilla, tiene solo 3 partes, un sujeto, un verbo y un complemento. Bastante sencilla la estructura del presente simple en afirmativo. I wash my hair every day. You wash, ok, aquí me quedo my hands, pero son your hands, every 2 hours. He washes his car once a month. She washes her hair once a week. It washes the dishes. We wash the garage in the mornings. They wash their car on Saturdays. Entonces ustedes ven aquí que el verbo, pues obviamente los complementos variaron, pero el verbo tiene 2 formas, la forma wash y la forma washes. Y vemos que la forma washes, es decir, la forma conjugada, se utiliza para he, she y para it, es decir, para las terceras personas de singular. Ahí vemos esto, ¿listo? Entonces ustedes dirán, bueno, es un poco complejo porque hay 2 formas. Es mucho más fácil que en el español porque en el español tenemos 6 formas distintas. Yo digo, yo lavo, tú lavas, él lava, ella lava, nosotros lavamos, vosotros laváis, ellos lavan. Son muchas formas, muchas conjugaciones para el mismo verbo en presente, mientras que en inglés solo hay 2. Entonces es mucho más sencillo porque son solo 2. Lo que nos confunde a veces a nosotros los hispanohablantes es que terminan en S y entonces lo confundimos con la pluralidad. Y ahí es donde nos toca desenchufar esa partecita de nuestro idioma del español, porque aquí la ES no significa plural, sino es la conjugación de tercera persona del singular. En este caso del verbo wash, lo traduciríamos como él lava, ella lava, él o ella lava. ¿Listo? Lava. Y los demás los traducimos como nosotros lo usamos en el español. Yo lavo, tú lavas. Recuerden que el you sirve para tú o para ustedes, es decir, singular o plural. Nosotros lavamos, es decir, we wash, y they wash, ellos lavan. ¿Listo? Bueno, importante esta parte, que sepamos que solo hay 2 formas del verbo en el presente simple en afirmativo. Recuerden igualmente que el sujeto puede ser reemplazado por un sustantivo o por un nombre. The subject can be replaced by a noun or a name. For example, en vez de decir he, yo puedo decir Pedro. Pedro washes his car once a month. Pedro lava su carro una vez al mes. En vez de usar she, yo puedo decir Ana. Ana washes her hair once a week. Ana lava su cabello una vez a la semana. En vez de usar it, puedo utilizar un sustantivo como the dishwasher. Dishwasher significa el lavaplatos, por ejemplo, esos eléctricos. No son muy comunes en Colombia, pero existen. The dishwasher washes the dishes. El lavaplatos lava los platos. El we lo podemos cambiar por Ana and I, Ana y yo. Ana and I wash the garage in the mornings. Ana y yo lavamos el garaje en las mañanas. Y el they puede utilizarse, por ejemplo, por Ana y Pedro. Ana y Pedro wash their car on Saturdays. Ana y Pedro lavan su carro los sábados. ¿Listo?
Entonces, recordemos aquí, en la forma afirmativa, we use it to express what I or other people do in the present, routine, permanent situation, habits, etc. Utilizamos el presente simple para expresar lo que yo u otras personas hacemos en el presente, ya sea parte de nuestra rutina, una situación permanente, un hábito, una costumbre, que fue lo primero que vimos en el uso. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto vemos? Que yo resalté algunas expresiones de tiempo. Estas expresiones, every day, every 2 hours, once a month, once a week, in the mornings, on Saturdays, expresan un tiempo, expresan una frecuencia. Every day, todos los días. Every 2 hours, cada 2 horas. Once a month, una vez al mes. Once a week, una vez a la semana. In the mornings, en las mañanas. On Saturdays, los sábados. Ahí recuerden la preposición siempre con los días de la semana es on. Muy diferente al español. On Saturdays. Bueno, resulta que a partir también de una frecuencia yo puedo utilizar no solamente estas expresiones que les acabo de mostrar allí, que estoy señalando con la flechita en rojo al final de las oraciones, sino que yo también puedo utilizar unos adverbios de frecuencia, que es los que ustedes también van a ver en la unidad 3.2 que estamos realizando esta semana. Esos adverbios de frecuencia, yo sé que muchos de ustedes conocen varios de ellos. ¿Nos sirven para qué? Pues para mostrar la frecuencia con la que hacemos actividades. To show how often you do activities. Por ejemplo, si nos preguntaran, how often do you wash your hair? How often significa cada cuánto. O con qué frecuencia, pueden también traducirlo. ¿Con qué frecuencia te lavas el cabello? Miremos aquí. I always wash my hair. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos que el adverbio de frecuencia, que está en azul, lo ubicamos antes del verbo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre utilizamos el adverbio de frecuencia antes del verbo. Y los adverbios de frecuencia que les presento aquí son always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Always significa siempre. Usually, usualmente. Often, con frecuencia. Sometimes, algunas veces. Seldom, rara vez. Rarely significa igual que seldom, rara vez. Y never significa nunca. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver estos. ¿Qué pasa con la organización? Resulta que hay una excepción. Cuando utilizamos los adverbios de frecuencia con el verbo to be, el verbo to be siempre va primero. ¿Por qué? Porque el verbo to be tiene preferencia en organización. Digamos así que el verbo to be es privilegiado y él quiere ir primero. Entonces, cuando utilicemos el verbo to be, no vamos a usarlo, el adverbio de frecuencia antes, sino después. Entonces, en este ejemplo vemos, Marcela is usually hungry. Con el verbo to be, primero va el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. ¿Listo? Eso es como para que tengamos en cuenta en la estructura cuando usemos los adverbios de frecuencia. Solo sucede con los adverbios de frecuencia en el presente simple. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de los ejemplos. I always wash my hair. You always wash your hair. He often washes his hair. She sometimes washes her hair. It seldom washes its hair. We rarely wash our hair. They never wash their hair. Recuerden que yo puedo utilizar always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never con cualquier persona, conmigo misma. Yo digo, por ejemplo, I never wash my hair. El orden que les doy aquí es simplemente para mostrarles cuáles son. Always, usually, often, desde una frecuencia de siempre hasta nunca. ¿Listo? Y el último ejemplo con el verbo to be, Marcela is usually hungry. Marcela está usualmente con hambre o hambriento, que es el adjetivo hungry. Bueno, ok. Ahora
vamos a revisar algunas reglas que tenemos, básicamente son 3 reglas, cuando conjugamos los verbos en la tercera persona del singular. Recuerden, las terceras personas del singular son cuando hablo de un él o de un ella, no de mí mismo, ¿listo? Yo, tú, él, ella o él, ella, it. Ya los vamos a ver aquí en pantalla. ¿Listo? La primera regla. En general, la primera regla es agregamos una S cuando conjugamos el verbo en tercera persona del singular para el presente simple. ¿Qué quiere decir? Que para las personas I, you, we, they, yo, tú, nosotros, ellos, usamos la forma que aquí muestro en pantalla, work, buy, read, drink, eat, cook, clean, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí solamente estoy presentando estos 7 verbos, pero ustedes pueden poner con muchos otros verbos. La mayoría funcionan así. Cuando utilizo he, she, it, o estoy hablando de un él o un ella, utilizamos la conjugación agregándole una S al verbo. Entonces, ya dirá, he works, he buys, he reads, he drinks, he eats, he cooks, he cleans. ¿Listo? Recuerden nuevamente los verbos en inglés. El presente simple sí tienen solo 2 formas, son las que estamos viendo aquí en pantalla. Una forma sencillita es cuando yo lo conjugo con yo, tú, nosotros o ellos. I work, I buy, I read, I drink, I eat, I cook, I clean. O también you cook, you eat, you drink, etc. ¿Listo? Ahí lo pueden mezclar. Pero si yo estoy hablando de un él, como Pedro, o de una ella, como Catherine, pues yo tengo que usar una conjugación diferente. He works, she works, o it works, si estoy hablando de un aparato. Aquí vemos estos verbos y esta es la regla general. Agregamos una S para conjugación. Recuerden, la S no marca plural. Aquí la S marca una conjugación. ¿Listo? Bueno. Para de pronto que recordemos lo que significan, el verbo work es el verbo trabajar, el verbo buy es el verbo comprar, el verbo read es el verbo leer, drink, beber o tomar, hablando de un líquido, tomar un líquido, tomar agua y demás. Eat, comer, cook, cocinar, clean, limpiar. ¿Listo? Work también puede llegar a traducirse como funcionar. Por ejemplo, si yo digo it works, funciona, hablando de un aparato. ¿Listo? La segunda regla es que los verbos que finalizan en las letras CH, SH, SS, O, X o Z no van a agregar una S, sino van a agregar una ES en la conjugación de la tercera persona. I, you, we, they, he, she, it. Estos son todos los sujetos que podemos tener. Si tenemos estos primeros sujetos, I, you, we, they, no modificamos el verbo. El verbo queda igualito a como lo encontramos en un diccionario. I catch, I finish, I kiss, I go, I fix, I buzz, o con cualquiera de ellas, por ejemplo, puedo decir we catch, we finish, we kiss, we go, we fix, we buzz, etc. Si yo lo voy a decir, esta misma información, pero hablando de un él, de un ella, me toca hacer el cambio o la conjugación. Y ahí yo agrego la E y la S. ¿Por qué? Porque los verbos, si ustedes se dan cuenta, terminan en las finalizaciones que mencionábamos en esta segunda regla. CH, por ejemplo, el verbo catch, cambia a catches. SH, por ejemplo, el verbo finish, cambia a finishes. Kiss, por ejemplo, S termina en S, el verbo besar, cambia de kiss a kisses. El verbo go termina en O, consonante O, y es el verbo ir, y lo cambiamos por goes. El verbo fix, que es el verbo reparar, termina en X, lo cambiamos por fixes. El verbo buzz, que es el verbo zumbar, lo cambiamos por ES, buzzes. ¿Listo? Y entonces aquí yo digo, por ejemplo, he catches, él atrapa. He finishes, él termina.
He kisses, él besa. He goes, él va. He fixes, él repara. He buzzes, él zumba. ¿Listo? Mientras que si yo no necesito conjugarlo en la tercera persona, no hay problema porque simplemente no cambiamos el verbo. Como les digo, el verbo tal cual lo encontramos en el diccionario es como lo podemos utilizar siempre y cuando tengamos las personas I, you, we, they. Si nosotros estamos hablando de un él o de un ella, ya modificamos el verbo de acuerdo a estas reglas que estamos viendo. La tercera regla y última de ortografía para conjugar los verbos en el presente simple. Los verbos que finalizan en la consonante más Y, es decir, consonante más una Y, van a cambiar la Y por una I latina y agregan ES. ¿Listo? Por ejemplo, para las primeras personas yo puedo decir I study, I cry, I fly, I try. O you study, you cry, you fly, you try. We study, we cry, we fly, we try, and so on. Si ustedes se dan cuenta, los verbos study, cry, fly y try terminan en una consonante más la letra Y. ¿Qué pasa entonces si yo voy a decir él? Él estudia. Entonces yo ya digo he studies. Si yo voy a decir él llora, he cries. Si yo digo él vuela, he flies. Si yo digo él trata o él intenta, he tries. ¿Listo? Y lo mismo con she. She studies, she cries, she flies, she tries. O con it. It studies, it cries, it flies, it tries. ¿Listo? Estas son las tres reglas que tenemos que tener en cuenta. Nuevamente, la regla general es que para conjugar en tercera persona del singular, he, she, it, los verbos, la gran mayoría de ellos, agregan una S al final. Pero si el verbo, en la regla número 2, finaliza en las letras SH, CH, SS, O, X o en la letra Z, tengo que agregar una ES. Pero si el verbo, para la regla 3, ya no finaliza en esas letras, sino en consonante con Y, entonces ahí yo cambio la Y por I latina y agrego ES. ¿Listo? Estas son las tres reglas de ortografía para poder conjugar y escribir correctamente los verbos en la tercera persona del singular. He, she, it. Para el resto no hay problema porque se usa solamente la forma base del verbo. Bueno, ahora vamos a practicar un poco lo que acabamos de estudiar antes de continuar con la parte negativa. Vamos a practicar. Let's practice. Ok. Ustedes me van a ayudar a completar cada idea. Complete each idea. Right? ¿Y qué verbo vamos a usar? Aquí los mostramos. El verbo love, el verbo amar. O también se puede traducir como el verbo encantar. Cuando llego a me encanta. O amo. ¿Listo? Vamos con la primera. I spaghetti. ¿Cómo podríamos conjugar el verbo amar? I spaghetti. I love it. Spaghetti. Ok. ¿Me repito nuevamente? Love, love. Recuerden, las pronunciaciones aquí serían, las únicas dos opciones es love o loves, con ese final. Love o loves. ¿Cuál de las dos me sirve para el número 1? Love. Love. Muy bien. Love. Love. Sin ningún cambio. Sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque no es una tercera persona del singular. Recuerden, la tercera persona del singular es cuando yo no hablo de mí mismo ni de ti, sino de un él o un ella, ese tercero. No soy yo, no eres tú, es él o es ella. Ese es el tercero del singular. ¿Listo? Ahora para el segundo, para la segunda oración. My sister spaghetti. My sister Loves. Loves. Muy bien. My sister loves spaghetti. Porque yo no estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mi hermana, de ella. Muy bien. Listo. Vamos a ver otro ejercicio similar. Vamos a hacer lo mismo. Complete each idea. ¿Con qué
Use verb finish. Vamos a usar el verbo terminar o finalizar. Para la oración 3, for number 3, they rarely class at 9 p.m. Esa es en tercera, profe, pero sería entonces finish. Entonces quedaría como finish normal, porque en el day dijimos que no surgía cambio, ¿no? No me acuerdo. Exactamente, muy bien, ustedes lo han dicho. Quedamos con la misma forma finish, no hay cambio, porque para el day nunca hacemos cambio. Con los plurales no se cambia el verbo, se deja igualito. Listo. Con los plurales they o we o you no se cambia el verbo. Tampoco con el singular yo. ¿Listo? ¿Y qué pasaría entonces en la oración 4? He always class at 10 p.m. He always, recuerden, always significa siempre, es un adverbio de frecuencia. Él siempre, he always. Ahí se le añadiría la ES al final, pero no sabría cómo pronunciarlo, profe. Finishes. Finishes. Tratas de poner otra letrica S al final. Finishes. La E casi no suena. Ajá. La E casi no suena, casi no suena. He always finishes class at 10 p.m. He always finishes class at 10 p.m. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y vamos a hacer una tercera diapositiva de práctica y última antes de continuar con la parte negativa. El ejercicio es el mismo. Vamos a completar cada idea. Use verb watch. Vamos a usar el verbo mirar. Margarita open TV in the morning. Watches. Ahí quedaría con el... Sí, porque está hablando de ella. Ajá, Eso. Margarita es con ella. Muy bien, entonces queda la forma que por ahí mencionaron tímidamente con la pronunciación. No hay problema. Reforzamos esa pronunciación. Watches, watches. Watches. Muy bien, muy bien. Margarita often watches. Esa A suena más como una O. Es como entre una A y una O. Margarita often watches TV in the morning. Muy bien. Y para el 6, ¿cuál sería la conjugación del verbo watch? Watch. Watch. Muy bien. Queda igual, ¿no, Sin profe? ningún cambio. Exactamente, queda igualito. I never watch TV in the morning. Yo nunca veo televisión en las mañanas. Muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos todos muy bien. Listo, chicos. Entonces ahora vamos a agregar algo más y es la parte negativa, es decir, la estructura de la negación. ¿Para qué utilizo la negación? Pues súper fácil. La utilizamos cuando necesitamos expresar lo que yo u otras personas no hacemos en nuestra rutina o lo que no es una situación permanente o no sucede. Así de sencillo. The negative, we use it to express what I or other people do not do in a routine or permanent situation. ¿Listo? Aquí vemos, se compone de 4 partes. Sujeto, auxiliar o palabra de la negación, do not o does not. El verbo, pero miren, el verbo va en forma básica, es decir, que el verbo no se puede conjugar ni cambiar. Y el complemento, como siempre tenemos un complemento. ¿Ok? Aquí que utilizamos el verbo drink, el verbo beber, fue el que utilicé yo para el ejemplo. I do not drink coffee. You don't drink coffee. Si ustedes ven la contracción o abreviación,
de el do not es don't. Entonces yo puedo usarlo completico do not o contraído don't, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia? El grado de formalidad. Es muy formal, por ejemplo, en escritos, cuando utilizamos el do not. Y es muy informal utilizar las abreviaciones, por ejemplo, el don't. Es decir, si nosotros escribimos un correo para nuestro jefe, no podríamos utilizar abreviaciones porque es algo muy formal, es algo laboral o algo académico. Mientras que si nosotros escribimos un mensaje para un amigo, podemos utilizar muchas contracciones, pues algo informal. ¿Listo? Vamos con la segunda oración. You don't drink coffee. Tú no bebes café. He does not. O también la contracción. He doesn't drink coffee. She doesn't drink coffee. It doesn't drink coffee. We don't drink coffee. They don't drink coffee. Entonces, ¿qué resalto aquí, chicos? Si ustedes se dan cuenta, el verbo no cambió, pero sí cambió el auxiliar negativo. ¿Por qué? Porque para las personas I, you, we, they, utilizamos do not. Pero para las terceras personas del singular, he, she, it, utilizamos doesn't. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa allí? La S que le poníamos al verbo ya no se la ponemos al verbo, la está usando el auxiliar. Yo suelo asociar este cambio como en la vida laboral, cuando tenemos un auxiliar o un asistente en un trabajo. El asistente o auxiliar lleva el cambio o el trabajo, mientras que el jefe, que en este caso es el verbo, no va a cambiar. ¿Listo? Drink, yo lo sabía, drink. Los asistentes hacen el trabajo. El jefe. Con razón, yo dije, yo no había escuchado drink. Entonces, I don't. Por ahí tienen abierto el micrófono. Student. Tú no estudias. Hello, hello. Por ahí hay un micrófono abierto. Gracias. Ok, listo. Entonces, revisemos. La abreviación de do not es don't. La abreviación de does not es doesn't. ¿Cuál es la traducción al español de ese don't y de ese doesn't? La palabra no. Esa es toda la traducción del don't o del doesn't. Significan no. No tienen ningún otro significado. Entonces, yo digo, I don't drink coffee. Yo no bebo café. You don't drink coffee. Tú no bebes café. He doesn't drink coffee. Él no bebe café. She doesn't drink coffee. Ella no bebe café. He doesn't drink coffee. Él no bebe café. We don't drink coffee. Nosotros no bebemos café. They don't drink coffee. Ellos no beben café. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la traducción de ese don't o doesn't es simplemente no. Y recordar que como es negación y hay un auxiliar, el auxiliar cambia, más el verbo principal, el verbo queda en la forma base. No va a conjugarse. ¿Listo? El sujeto sí puede cambiar. Recuerden, los sujetos pueden ser reemplazados por nombres o sustantivos. Subjects can be replaced by a noun or a name. So, por ejemplo, yo no puedo decir he, puedo cambiarlo por Jimmy. Jimmy doesn't drink coffee. Jimmy no bebe café. O puedo decir Laura doesn't drink coffee. Laura no bebe café. O, por ejemplo, el perro. The dog doesn't drink coffee. El perro no bebe café. O, por ejemplo, Mary and I. Mary y yo. Mary and I don't drink coffee. Mary y yo no bebemos café. O puedo decir my brothers, mis hermanos. My brothers don't drink coffee. Mis hermanos no beben café. ¿Listo? Eso es algo que ya todos sabemos, que el sujeto se puede reemplazar por nombres o por otros sustantivos. Ok. Vamos a practicar. Vamos a nuestra última práctica del día y vamos a hacerlo un poquito más exigente, no solo con la parte negativa, sino también con la afirmación. Let's practice. Vamos a practicar toda esta información. Complete each idea, negative or affirmative. Vamos a completar cada idea. Negativa, van a encontrar un símbolo rojito de negación, y afirmativa van a encontrar un símbolo de más, de suma.
para decir que la oración es afirmativa. Si ustedes se dan cuenta, la oración 1 y 2 son negativas porque tienen el símbolo de la negación. ¿Cómo completaríamos esa primera oración? Lucila a uniform in the office. Lucila a uniform in the office. Necesitamos usar el verbo wear, el verbo ponerse o llevar puesto, que es el verbo wear. Nosotros en español también lo podemos traducir como el verbo usar, pero siempre y cuando sea usar ropa o accesorios, algo que nos ponemos. Ok. Volunteers, ¿algún voluntario? Down. Profe, es que se me está yendo la pantalla. Sí, creo que también el audio porque se escuchó como entrecortado. Ok, vale, les voy a ayudar con esa primera, pero no con la segunda. En la primera es Lucila doesn't wear a uniform in the office. ¿Por qué? Porque Lucila es una sola persona, no soy yo, no eres tú, es ella, Lucila, es decir, una tercera persona. Doesn't wear, ¿por qué doesn't? Porque es el auxiliar para decir no, y wear es el verbo que tengo que usar, que es el verbo wear, usar. ¿Listo? Lucila no usa. Lucila doesn't wear a uniform in the office. Un uniforme en la oficina. Bueno, ahora ayúdenme con la 2. They a uniform at the school. Ellos un uniforme en la escuela. Tenemos que decir, ellos no usan un uniforme en la escuela. ¿Cómo diría ese ellos no usan? Does not. Don't. Pues quedaría they Don't. wear uniform at school. Ok, creo que no escuché bien a los caballeros, a ninguno de los dos se les está entrecortando la voz, pero escuché la respuesta de alguien que participó, una chica. Aquí como estoy compartiendo pantalla no alcanzo a ver quién activa micrófono. Y aquí es they don't wear. ¿Por qué utilizo don't? Porque recuerden lo que acabamos de ver. El auxiliar negativo para las personas yo, tú, nosotros y ellos es don't. El auxiliar negativo para las personas ella o él es doesn't. Y recuerden aquí, miren, tenemos they, ellos. En este caso, el auxiliar es don't. Tratemos de, yo sé que es mucha información, pero a la práctica hace el maestro. Es decir, entre más practicamos, más nos vamos a mecanizar toda esta información y el uso. They don't wear a uniform at school. Ellos no usan un uniforme en el colegio. Ok, vamos con la siguiente a ver si nos va mejor. En la 3 es negativa y la 4 es afirmativa. Miremos qué verbo vamos a usar para completar estas ideas. Use verb have breakfast. Have breakfast es el verbo desayunar. En español es una sola palabra, desayunar. En inglés son dos. Have breakfast. Listo. ¿Cómo diré yo no desayuno? Que es la número 3. I Doesn't. doesn't. El doesn't es el I auxiliar doesn't. para qué personas. El doesn't es auxiliar para qué personas. Recordemos, el doesn't. El Que es el que doesn't son lleva para la las terceras personas, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque ya vemos Que ahí que son lleva el una he y el she. doesn't, que son el he, el she. She, it. Aquí no me serviría el doesn't porque estoy hablando de yo. Dice la oración I at home. I do not. Muy Ahí bien, serían I don't. exacto. Yo no, pero les faltó el verbo. I don't. I do not have
Ahí les faltó el verbo. Sí usaron bien el auxiliar don't, pero les faltó el verbo. I don't have breakfast. Yo no desayuno. I don't have breakfast at home. Yo no desayuno en casa. I have breakfast in a restaurant. Yo desayuno en un restaurante. Ahí estamos contrastando la oración negativa con la oración afirmativa, si se dan cuenta. I don't have breakfast at home. Yo no desayuno en casa. I have breakfast in a restaurant. Yo desayuno en un restaurante. Bueno, vamos con la 4. A ver si nos va mejor con la parte afirmativa. Alex, I uniform at school. Oh my gosh, aquí. Aquí me quedó Es mal. don't have. Aquí de hecho la oración me quedó mal porque quedó la misma anterior que era utilizar uniforme. Ok, saltemos la 4 que quedó la oración anterior, la del uniforme. Pero estamos hablando de desayunar. ¿Listo? Ahí ya fue un error de mi parte. Vamos con las siguientes. Analicemos las 5. Vamos a completar las ideas utilizando el verbo check. Check es el verbo revisar. Number 5. They email every day. Ellos, Check. correo electrónico every day. They checks. Checks o check. Solo hay dos opciones. Checks o checks. Shakes. Por ahí me Check. estás agregando una S. La S no va. ¿Por qué? Porque es un plural y el plural aquí no se conjuga. They check. ¿Listo? No confundamos lo que yo les decía. Es muy común, no hay que preocuparnos, pero sí poner atención. No confundamos la pluralidad con la S. Ese they es ellos, pero el verbo no puede ir con una S. La S que lleva el verbo es para destacar la conjugación de los singulares. Aquí la S es para singulares, todo lo opuesto al español, por eso nos confundimos. Ok, they check email every day. Ellos revisan correo electrónico todos los días. Y vamos a ver la opuesta, la negativa. She email every day. En negación, vamos a tener que decir, ella no revisa correo electrónico todos los días. She no revisa. ¿Cómo será el no revisa? She doesn't check email every day. Perfect. Muy bien. She doesn't check email every day. Ella no revisa. Muy bien. ¿Por qué? Porque el auxiliar para decir no es doesn't cuando usamos el she. Y check no lo conjugamos porque el doesn't ya lo marcó con la S. Ya estás cumpliendo las funciones de la conjugación. ¿Listo? Vamos a hacer estas últimas dos oraciones. Number 7 is negative. La número 7 es negativa. My sister. Y el verbo que tenemos que usar es el verbo cocinar. El verbo cook. ¿Cómo diría yo? Mi hermana no cocina. My sister. My sister doesn't Cooking. cook. Cook. That is correct. My sister doesn't cook. Muy bien. Ya vamos ahí mecanizando un poco. Y ahora en una afirmación, como yo diría, my mom usually, mi mamá usualmente cocina. My mom usually. My mom usually. Mi mamá usualmente. My mom usually cooks. Perfecto. Cooks. Muy bien. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de mí ni de ti, sino de ella. ¿Ese ella quién es? Mi mamá. Una tercera persona.
My mom usually cooks. Mi mamá usualmente cocina. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ok. Antes de finalizar, quiero sugerirles práctica extra. ¿Por qué? Porque a veces de pronto los ejercicios que nosotros tenemos que presentar en las unidades son corticos o de pronto no hacen mucho énfasis en estas estructuras que necesitamos mecanizar y entonces quedamos como todavía faltando o con ganas de trabajar un poquito más para mecanizar. Como les decía, la práctica hace al maestro. Entre más practiquemos, más fácil vamos a mecanizar y a memorizar todas estas reglas. Yo les sugiero estas 3 páginas, ambas, las 3 páginas son del mismo sitio, se llama Agenda Web, el sitio. La primera revisa ejercicios de presente simple en afirmativo, la segunda, ejercicios de presente simple en negativo, y la tercera, ejercicios de presente simple con adverbios de frecuencia. Entonces voy a ir a la primera para mostrarles un poco allí. ¿Listo? Aquí tenemos en la página, si ustedes se dan cuenta, un listado de ejercicios. Es más, podemos ir a la siguiente página y vamos a encontrar más. ¿Listo? Para afirmación. Aquí mismo me dice arriba, affirmative. ¿Qué tenemos que hacer simplemente? Pues simplemente yo puedo clicar en uno de estos links que me están dando y me va a llevar a un ejercicio para practicar. En este caso, el presente simple en forma afirmativa. Entonces, me dan aquí estas oraciones, me dan unos ejemplos para yo recordar las reglas. Por ejemplo, they cook, it cooks, porque es con he, she, it, cooks. I, you, we, they, si es el verbo wash, se conjuga como wash. Si es con he, she, it, washes. Si es con I, you, we, del study, studies, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahí me están recordando. Aquí yo digo, they study English on Tuesday, porque con they el verbo no cambia, se usa igual. Pero con he el verbo sí cambia, entonces no puedo usar el mismo cook, sino debo usar cooks. ¿Listo? I wash, por ejemplo, y así sucesivamente. Cuando yo termino, yo puedo revisar mis respuestas y ahí me dice su score o su puntuación es de 25. Claro, ¿por qué? Pues no llené sino un 25% del ejercicio. ¿Listo? De aquí yo pues cierro la ventana, me devuelvo y puedo seguir con otros ejercicios y así sucesivamente pues voy a poder trabajar. ¿Listo? Aquí me dicen que seleccione la respuesta correcta para completar las oraciones. ¿Cuál de las dos? Marry a lot. Y el verbo es fumar. ¿Cuál de las dos, por ejemplo, podría utilizar? ¿La A, smoke, o la B, smokes? Aquí es la B, smokes. Y me dice que es 100% correcto. Bueno, esto es como para mostrarles lo que puedo usar. En la negativa, pues lo mismo. Voy aquí a los negativos, me presentan un listado de ejercicios o puedo ir a las siguientes páginas. Son muchos ejercicios de trabajo. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo entrar al primero y practicar. I don't like pizza. You don't like meat. He doesn't like sugar. She doesn't like fruit. It doesn't like bacon. We don't like eggs. You don't like pasta. They don't like fish. Todos son con el verbo gustar y comidas, miren. Pizza, carne, azúcar, fruta. Esto es tocino, huevos, pasta y pescado. Aquí me están dando, son todas las personas para yo saber cuál de los auxiliares es correcto. Doy simplemente check y ya ahí me da. Y así sucesivamente, igualmente con el de adverbios de frecuencia. ¿Listo? Voy a dejar de compartir pantalla para copiarles estas direcciones en la ventanita y que así ustedes puedan tener pues estas direcciones para la práctica extra. Permítanme un momento, ya les copio las 3 direcciones. Obviamente esto es una sugerencia para los que deseen practicar un poquito más esta información que vimos esta noche. Entonces ese primer linkcito que les estoy enviando
es para la práctica de la afirmación en presente simple. El segundo, para la negación en presente simple. Y el tercero, para practicar con los adverbios de frecuencia y la ubicación. Recuerden la ubicación, si va antes del verbo o después del verbo. ¿Listo? Ahí les comparto en el chat los links. Bueno, chicos, no sé si de pronto tienen alguna pregunta que pueda ayudarles a resolver antes de finalizar la sesión. Sí, profe, yo tengo una duda referente a la actividad que estamos resolviendo. Dime. Es que en la diapositiva 7 nos toca, de acuerdo a unas imágenes, escribir qué coincide, qué corresponde, perdón. Y hay una que se ve como un bebé bañándose y dice have a shower, bueno, como que se está bañando. Y Ajá. aparece que no es correcto, muestran diferentes opciones, y dicen que esa no es la correcta. Puse un sinónimo que es have a bath y esa sí la tomó. Entonces, no sé, en la Permíteme. 32, en Sí, la aquí es. 3.2, en la 7. Listo, aquí estoy en esa precisamente. Permíteme que yo tengo aquí un archivo donde voy consignando de pronto esos detallitos que ustedes me van contando. Y sí, ya lo tenía por acá. Ya lo tenía por acá consignado. Permíteme, les muestro nuevamente acá. Ahí. ¿Sí estoy mostrando mi pantalla? Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Bueno, aunque se debe ver muy pequeñito, permíteme lo amplío. Aquí si te das cuenta, yo tengo un archivo en donde voy consignando todo eso que me están mencionando ustedes. Acá ya lo tengo consignado para el reporte de que la opción que me da es Java Shower, pero la respuesta que acepta la plataforma es Java Bath para que se haga la corrección. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a escribirles a todos un mensajito a todos los cursos para que pues tengan en cuenta de pronto que no vayan a perder los puntos porque la respuesta no coincide con la opción que nos da, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Sí, porque ayer la estaba resolviendo y se me generó un poco de duda. Vale, Entonces, listo. era Sí, eso. aquí lo tengo entre la unidad punto 2 de los ejercicios que toca corregir. ¿Listo? Y por Listo, aquí, por profe, ejemplo, gracias. en otra diapositiva, que es la diapositiva 15 de gramática, van a encontrar en esa diapositiva 15 otro errorcito que es con get up, porque ahí nos da la opción con U mayúscula, perdón, sí, con U mayúscula y pues hay que mantenerla con U mayúscula. Eso es. Entonces yo les voy a consignar de pronto esos detallitos en un mensajito a través de la plataforma, pues para que todos lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias a ti por acordarme de esos detalles. Gracias, profe. No, a ustedes muchísimas gracias por su paciencia, su tiempo, toda la información que me dieron también. Bueno, chicos, no sé si de pronto no hay alguna otra inquietud. Les agradezco mucho por la participación y los espero en una siguiente oportunidad. Thank you. Lo de la parte Bueno, de la profe, evaluación. muchas gracias. Ya. Gracias, profe. Good night. Thank you. Gracias.